Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al doctor Wilfredo Lozano, director del Instituto Nacional de Migración. Muchísimas gracias por el honor. No, gracias a ustedes. Fíjese, usted ha estado inmerso como director del Instituto Nacional de Migración en muchas actividades, múltiples actividades atinentes, obviamente, a la finalidad y desempeño de la institución que representa. Acaba de firmar un acuerdo con el Instituto del Dominicano en el exterior. Estos acuerdos de cooperación que contribuyen con el fortalecimiento del tema migratorio. Quisiéramos saber cuál es el alcance y el objetivo de este acuerdo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Fíjate, desde que llegamos a la posición en el instituto, nosotros pusimos como prioridad de trabajo en el marco de las lógicas migratorias en que nos encontramos envueltos como país, el tema de la emigración. Por la razón es relativamente obvia. Aun cuando en el país hay una significativa inmigración que permite decir con los datos que se tienen, alrededor de unos 6% de la población que vive aquí en la isla, en esta parte de la isla, un 6% son extranjeros o de origen extranjero. Extranjeros en el sentido de hijos de la primera generación de esos emigrantes. Pese a que esa población asciende a unos, en el 17 eran unos 700,000 personas, hoy serán unas 800,000, 1,000,000 de personas, el doble de esa cantidad, un poco más del doble de esa cantidad de dominicanos viven fuera. Entonces, no solo porque viven fuera son importantes, sino porque representan una arteria económica central. 10,000 millones de dólares entran al país anualmente, procedentes de las remesas. Hay una relación muy estrecha entre esa emigración y la vida del país. Por ejemplo, una provincia como Peravia y en una ciudad como Baní, qué sé yo te diría que casi el 80% de las familias banilejas tienen al menos un pariente que vive fuera. Hay una interrelación en la vida cotidiana entre esas diásporas y nosotros. Entonces, eso tiene una serie de consecuencias económicas, culturales, yo diría que hasta políticas, que nos obliga a decir que somos sobre todo un país emigratorio. Y eso nos llevó a priorizar ese aspecto. Por una feliz coincidencia, el actual canciller Roberto Álvarez también coincide en darle mucha importancia al tema de la emigración. Y como usted ha visto, en esto también el presidente de la República, desde el inicio de su gobierno, dejó muy claro la importancia que para su administración iba a tener el tema de los dominicanos en el extranjero. Entonces, todos estos elementos nos fueron llevando al canciller y a nosotros en el instituto a apreciar que era importante nosotros poner en armonía, en correspondencias, ese interés común y lo que potenciaba así la capacidad, digamos, en el caso que a nosotros nos toca, de investigación y sobre el tema de la inmigración, y en el caso de la Cancillería, claramente, esto le ayudaba a acceder a datos que nosotros producimos en materia de investigaciones sobre la diáspora. Entonces hay una correspondencia entre las cosas que hacen ellos y las cosas que hacemos nosotros. En vez de estar separados, es mejor juntarlas y abrir cooperación. Por ejemplo, este estudio que acaban de publicar en Cancillería, el Instituto de Dominicanos en el Exterior, es una muestra de
de cómo está haciendo cosas el instituto. Nosotros hemos usado mucho esta información en los seminarios que armamos con la diáspora. O sea, hay una relación que nos llevó a ver que era útil armar un acuerdo de cooperación en varias líneas. La primera de ese acuerdo es el tema de las investigaciones. Ellos tienen datos oficiales, nosotros tenemos capacidades de mover equipos de investigación en el tema, y entonces eso potencia un marco de cooperación interesante. En segundo lugar, las publicaciones. Nosotros tenemos colecciones de libros. Por ejemplo, acabamos de sacar este año que terminó un estudio muy importante sobre la trata de niños y mujeres en varios países: España, Costa Rica, República Dominicana y Jamaica, creo. Ese estudio le interesa a Cancillería, sobre todo porque el actual canciller está muy interesado en potenciar el tema de trata, la investigación sobre la trata, y ahí le ayudamos nosotros. Hay esa relación, y entonces vimos que un acuerdo puntual entre el instituto y el otro instituto sobre los dominicanos en el exterior que pertenece a Cancillería era quizás más funcional en lo inmediato en ese aspecto que acuerdos muy generales con Cancillería como un sistema de instituciones que articula más de ese tema otros aspectos. Yo diría que por eso armamos ese acuerdo hace... ¿Cuándo fue que lo firmamos? Ya yo ni recuerdo. Bueno, acaba de firmarse como 4 o 5 días. Correcto. Todo esto encierra un componente tanto sociológico como antropológico. Por ejemplo, en el caso de la trata de personas, ¿qué dicen las investigaciones y cuál es el componente principal? Mira, el tema de trata es un tema muy polifacético, yo te diría. La investigación muestra, en primer lugar, que hay articulaciones de redes muy poderosas, donde hay intereses muy diversos en lo que podríamos llamar las redes de delitos transnacionales. Este es un tema que queda muy claro. El otro punto es cómo ese es un negocio que articula muchas naciones, o sea, mujeres y niños de muchas naciones. En tercer lugar, yo te diría que es un tema huidizo. En general, muy pocos estados tienen un interés explícito, tienen una voluntad de combatir este flagelo como lo tiene el dominicano. Entonces ese es un aspecto que también se revela ahí. Por otro lado, las fuentes de información sobre el tema de la trata son difíciles, porque tú no puedes armar encuestas sobre víctimas, no las vas a localizar tan fácilmente. Y sobre todo, la información que se consigue son estudios focales, entrevistas a profundidad a personas victimizadas. Entonces eso hace difícil este tipo de estudios, y esto está muy claramente expresado en esos libros. En tercer lugar, y yo diría como aspecto principal, es que estas investigaciones están ayudando muchísimo a articular políticas públicas. La ley de trata, la que existe como esta que se está proponiendo y que fue retirada por unos días por parte del Ejecutivo, se alimentó mucho en su diseño de las evidencias que revelaban en particular ese estudio. Entonces, este es un caso feliz en el que hay una correspondencia funcional entre resultados de investigaciones académicas e informaciones prácticas
que pueden ayudar a producir iniciativas de políticas, en este caso, sobre la ley de trata. Entonces, esto es un ejemplo muy interesante de cómo entre academia y esferas gubernamentales puede haber no solo antagonismos y disputas, sino también cooperación y articulaciones. ¿Cuáles son las investigaciones que más han llenado de preocupación al instituto? Nosotros, bueno, si mi memoria es malísima, yo solo me acuerdo de citas de libros viejos. Yo me acuerdo cuando yo daba clases de teoría sociológica, yo podía citarte a Max Weber, ya no se puede, porque ya ha pasado unos años. Pero bueno, yéndote al tema, nosotros tenemos en este momento unas 30 volúmenes publicados. Publicamos una revista y hacemos varios tipos de estudios. Pero las líneas fundamentales que venimos trabajando, además del tema que te acabo de plantear, está en la cuestión de los mercados laborales, de la inmigración. Es un tema central, tema fundamental para este país, del cual se sabe poco. Se habla mucho de la inmigración, pero se conocen pocas cosas. Nosotros hemos armado un programa de estudios permanentes que está permitiendo generar datos que permiten apreciar los requerimientos de la fuerza de trabajo inmigrante en áreas específicas de la economía, y esto va a ayudar, y ya está ayudando, creo yo, a articular políticas reguladoras, políticas ordenadoras del empleo de esa mano de obra en esas áreas. Acabamos de terminar un estudio sobre 3 cultivos fundamentales: plátano, habichuelas y arroz. No se tenía información muy precisa sobre estos sectores que, como puedes apreciar, son los 3 rubros agrícolas fundamentales de la dieta alimenticia dominicana. De lo que se sabe, de lo que hay estudios más o menos permanentes, y hay una tradición de investigación sobre el azúcar, sobre el café, sobre el banano, en el área de la producción agrícola para exportación. Pero se tenía muy poca información sobre los cultivos que se orientan al mercado interno. Entonces, con esta investigación, por primera vez, el país tiene data que nos permite saber el peso de la inmigración en estas áreas. Creo que son un 60% de los trabajadores que se emplean en estos cultivos son de origen extranjero, sobre todo haitianos. Esa es un área fundamental. Otra área fundamental es el de las políticas públicas en materia de migración, que desde el siglo XIX hasta hoy se vienen produciendo. Hemos publicado un libro muy importante que poca gente conoce, de unas jóvenes investigadoras, que permite tener una idea muy completa de esas políticas. Hemos publicado también un libro interesante sobre ciertas áreas de inmigración puntuales, como por ejemplo la inmigración china. Hay un libro monstruoso de unas 700 páginas que se publicó de la autora Mu Kien Sang. Hay también estudios que hemos publicado sobre la inmigración y cómo vive el dominicano en los países de acogida, sobre todo en Estados Unidos y España. O sea, hay diversas cosas. En el plano cultural hay algunas informaciones. O sea, son 30 volúmenes. Yo no te puedo decir así, pero yo te diría, el punto central para nosotros es los estudios migratorios. Segundo,
los estudios dirigidos al mercado interior en materia de mercados de trabajo. En tercer lugar, el tema de las políticas migratorias como tales. Esos serían nuestros 3 campos básicos. Publicamos una revista importante que ha permitido dar a conocer en el país corrientes de pensamiento que son las que informan las reflexiones más modernas en materia de migración. Autores como Alejandro Portes han escrito ahí. Bueno, es una diversidad de cosas que se sacan en el instituto. En este momento yo estoy tratando de impulsar un estudio que es muy interesante sobre algo que casi no se conoce en el país, pero del que se habla mucho, porque en este país la prensa hay que ayudarla a que se informe de cosas sustanciales para edificarse en sus opiniones. Y me refiero al hecho de que sabemos muy poco de lo que está pasando con los dominicanos que están emigrando por canales de alto riesgo, como es el mar, cruzar las selvas en Centroamérica y por México, atravesar a Estados Unidos. De ahí se sabe muy poco. Sabemos solo las consecuencias dramáticas en materia de muertes, en materia de incertidumbre de estos emigrantes en esa travesía, pero hay pocos estudios en este asunto. En este momento, con ayuda de algunos organismos internacionales, estamos trabajando en el armado de un estudio que nos va a permitir tener posiblemente por primera vez una imagen más o menos amplia del significado de esta corriente de emigración por canales no tradicionales. Por otro lado, también se estudia mucho a los niños. Yo diría que las 2 poblaciones más vulnerables en este mundo de la inmigración son las mujeres, pero sobre todo los niños. Y en esto nosotros estamos muy interesados en este universo que también es muy difícil de capturar. Yo diría que con eso te damos un cuadro. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Wilfredo Lozano, director del Instituto Nacional de Migración. En la agricultura y en el mundo azucarero, sobre todo en el mundo azucarero, las propias disposiciones laborales establecen a través de una serie de resoluciones que bajo ciertas circunstancias esa decisión puede ser flexibilizada. Estamos conversando aquí en Esferas del Poder con el doctor Wilfredo Lozano, director del Instituto Nacional de Migración. Usted mencionó 3 renglones donde hay un 60% de mano de obra extranjera. Se sobreentiende ahí que es haitiana. El 80-20 entonces nunca se ha cumplido aquí. ¿O cuál es el nivel? Pero hay un serio problema en este país con cumplir ese articulado del Código Laboral. Sobre todo en la esfera agrícola y en la esfera de la construcción, hay un serio problema de acceso de la mano de obra dominicana. Esos cultivos no les atrae, no les llama atractiva por muchas razones, digamos las condiciones de vida, el tipo de salario. Eso es un hecho. Yo no podemos entrar en todas las discusiones que querramos, pero evidentemente hay ese problema. Eso está ahí. En la agricultura y en el mundo azucarero, pero sobre todo en el mundo azucarero, las propias disposiciones laborales establecen
a través de una serie de resoluciones que bajo ciertas circunstancias esa decisión puede ser flexibilizada. Donde es más rígido la decisión es en el ámbito urbano. Pero el hecho real es ese. La fuerza laboral dominicana no le interesa vincularse. La fuerza de trabajo inmigrante ha ocupado esos espacios. Podemos hacer una discusión infinita porque eso es así. En el sector construcción, ¿qué porcentaje de extranjeros? Los datos indican un 27%. Los datos factuales que hay de encuestas es un 27% más o menos. En otros sectores donde se ha establecido alguna situación. Claro, hay encuestas desde el año 2012 que te indican eso, que se vienen haciendo en el país. El tema migratorio es complejo, arrastra diversos factores. Es una cosa complicada. El político. Actualmente se está discutiendo un pacto migratorio con los partidos políticos. Reconocemos la situación que envuelve la migración haitiana hacia pueblos. Bueno, hacia el presidente ha sido en esto muy lúcido en indicar que se requiere una cierta voluntad concertada de la nación para poder tomar disposiciones, medidas que sean respaldadas por los diversos sectores nacionales a fin de poder armar un esquema de política, en este caso de inmigración, que sea eficaz, que sea, digamos, realista y que sea funcional. Me parece que esa es la ruta que tiene que armarse. Evidentemente no se trata solo de un acuerdo entre partidos, esto debe traducirse en lo adelante de haber ese acuerdo en decisiones congresionales en materia de disposiciones de leyes y resoluciones, pero también esto debe conducir a una cierta concertación, a un cierto nivel de acuerdo en el empresariado mismo. Yo creo que no solo los partidos han mostrado la voluntad de esos acuerdos, sino también el propio empresariado en diversos momentos ha hablado de este asunto. Pero el punto más importante en el que insiste el presidente es que se necesita una voluntad firme, concertada, operante de todos los sectores empresariales, congresionales, políticos, para poder generar decisiones que funcionen. Y yo creo que el presidente anda en un camino correcto cuando ha hecho este planteamiento, que por suerte ha sido bien acogido por una parte de como se dice en este país, la clase política. Lamentablemente, habrá que hacer todavía un trabajo para que algunos de los partidos, precisamente los mayoritarios, se puedan sumar a esta voluntad de concertación que ha planteado el presidente y que quiero decir, no es un asunto de hoy, no es un asunto meramente electoral. El presidente viene insistiendo desde su llegada al poder en esa necesidad. ¿Qué significado tiene para el Instituto Nacional de Migración esa presión migratoria originada en Haití a raíz del descontrol y el control, valga la redundancia, de bandas del proceso institucional de ese país? Vamos a esperar que la encuesta nacional de inmigración de este año me arroje datos. Hay mucha especulación. Más que una presión masiva, así como avalancha de la inmigración, hay realmente un potencial de crisis política que puede tener sus consecuencias migratorias en el país. Me refiero a Haití. Pero así datos macro que nos digan de la dimensión de este fenómeno, no hay muchas cosas. El censo y la nueva encuesta nacional de inmigración nos va a dar datos que van a permitir precisar esto. Evidentemente, de persistir la crisis en Haití
en la crisis política, la crisis institucional y la crisis alimentaria que ya está comenzando a aparecer, evidentemente esto generará un potencial de crisis hacia República Dominicana. En este momento yo no creo que esa crisis sea de esa dimensión como a veces en ciertos medios se plantea. A nivel internacional, todavía la ONU ni la OEA deciden ejecutar un plan yo creo que en lo inmediato para que Haití se pacifique. Yo creo en eso yo creo con el presidente que los organismos internacionales y los países más poderosos que operan en la región han sido morosos y yo me atrevería a agregar en lo personal que hasta irresponsables en ese sentido. Ciertamente no hay una clara voluntad que cohesione un marco de decisiones que ayuden a resolver la crisis haitiana. El principal problema en lo inmediato, evidentemente, es detener el peso que tienen las bandas criminales en la vida, ya no solo política en Haití, sino la vida cotidiana del común de los ciudadanos. Ese es un tema de alta prioridad humana que debe preocupar a toda la comunidad internacional. Y la República Dominicana no debe cansarse en el reclamo de que hay que ayudar a Haití. Me parece que eso es un tema en el que todos estamos de acuerdo. Ahora, los dominicanos, si bien entendemos esto, si bien hemos dado más que muestra de que hay una vocación cooperativa y una búsqueda de que la comunidad internacional se movilice y apoye un marco de soluciones a los problemas en Haití, es claro que son los haitianos que tienen que generar las capacidades propias para poder resolver su crisis. Cualquier solución que no pase por la asunción de responsabilidades de la comunidad haitiana en sus élites empresariales, sus élites intelectuales, en sus élites políticas. Si no se genera eso, más temprano que tarde, Haití seguirá teniendo problemas. ¿Hasta qué punto esa presión migratoria, ese deseo de pasar la barrera de la hambruna, de la desesperación, puede afectar este lado? Bueno, evidentemente una gran crisis en Haití nos va a afectar. Es un planteamiento que resulta obvio. Pero el grueso de los haitianos no vive, que están en el exterior, no viven aquí. Viven en los Estados Unidos. Hay más, solo en la Florida hay más de 1 millón de haitianos. ¿Y aquí cuánto hay? Aquí los cálculos indican, no son muy viejos, pero los cálculos dan unos 800,000 personas, inmigrantes en general, y posiblemente haitianos y de origen haitiano sean algunas 700,000. Hay quienes dicen que hay 2 millones. Pero yo quisiera que me mostraran los datos. Yo sí te puedo mostrar datos de lo que te acabo de decir. Agradecemos su amabilidad para orientar a la población de estos temas que son tan llamativos. Ojalá se discutan más estas cosas, pero con números, con los datos, con la información concreta. Eso sería útil, porque este país necesita que estas cosas se esclarezcan en un marco de discusiones abiertas y transparentes. Y yo te agradezco a ti esa oportunidad. Le extenderemos otra invitación más adelante para seguir discutiendo de estos temas que interesan tanto a la colectividad. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el director del Instituto Nacional de Migración, el doctor Wilfredo Lozano. Proseguimos con nuestro contenido.